Integrantes del equipo: Logan, Omar, Daniel, Ronaldo, Hanso. En México hubo un periodo de 36 años donde el gobierno fue neoliberal. Esta fue una doctrina económica, donde supuestamente el Estado no tendría gran poder sobre el mercado, donde el mercado sería más libre y competitivo que nunca. Sin embargo, terminó trayendo un gran desastre, que veremos a continuación. Aunque nos centraremos en el periodo de 1994 al año 2000, considero importante hacer un pequeño repaso a los presidentes que gobernaron en esta época. Para empezar fue Miguel de la Madrid en 1982. El siguiente presidente fue Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994. Ernesto Zedillo, presidente en el cual nos centraremos este video, gobernó de 1994 al año 2000. Vicente Fox fue el gobernante de 2000 del año 2000 al 2006. Felipe Calderón fue presidente de 2006 al 2012. Finalmente, el último presidente fue Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018. consecuencias económicas. Hubo un incremento en la inflación del país en el 1994. Había una inflación del 7.1%, pero pasó a un 8.96% en el año 2000. Al igual que con todos los demás presidentes de la época del neoliberalismo, durante su periodo hubo una gran escasez de empleos y los que habían eran bastante pesados y con mala paga. En 1994 la deuda externa de México era de 122 mil millones de dólares. Esto debido a una devaluación del peso del 62%, esto en el llamado error de diciembre. Durante el sexenio de Zedillo se dieron algunas privatizaciones relevantes, entre ellos como pensar los ferrocarriles, puertos, aeropuertos, minas, Telmex, Inversión, Bancomer S.A., Serfín, Banamex, entre algunas otras. En cuestión de deuda bruta interna, se mantuvo casi igual en 1994, fue alrededor del 15% del PIB. En el año 2000 era casi del mismo porcentaje, no se redujo ni 1%, se logró un aumento del PIB. Consecuencias sociales. Debido a la dependencia de empresas extranjeras, hubo un debilitamiento en la soberanía del país. Aunque no hay un porcentaje claro de 1994 al año 2000, sí que se percibió un aumento de cantidad de corrupción. Durante el sexenio de Zedillo hubo una disminución en la tasa de crecimiento. En 1994 era de alrededor de 90 millones, sin embargo en el año 2000 fue de 70 millones, alrededor de un 15% menos. En 1994 se hizo el levantamiento del grupo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, un grupo que se levantó en armas contra el gobierno mexicano en respuesta a las demandas de justicia social, autonomía indígena y derechos humanos. Aunque se intentó negociar con ellos, se hicieron falsas promesas que hasta hoy siguen sin cumplirse para calmarlos y callarlos. El mismo año, 1994, la UNAM se hizo un levantamiento. Fue un movimiento estudiantil que se desarrolló en respuesta a la política de austeridad y privatización de la educación implementadas por el gobierno federal. Consecuencias políticas. La desigualdad económica fue un problema no solo en 1994 o 2000, sino durante todo el neoliberalismo y hasta el día de hoy. Pero en ese entonces era peor, ya que el modelo favorecía a los empresarios y dejando sin oportunidades a las personas comunes. Le hicieron reformas para intentar que haya una mayor flexibilidad a la hora de contratar personas, pero funcionó al revés. Los empresarios usaron esta flexibilidad para darle peores condiciones a los empleados y una mayor facilidad para despedirlos. Debido a las privatizaciones, en general, durante el neoliberalismo hubo una reducción en el acceso a servicios sociales, teniendo que pagar más para poder uso de ellos, algo que muchos no podían permitirse. La inflación de salarios aumentó ligeramente. En 1994 era de alrededor del 10%, mientras en el año 2000 fue alrededor del 15%. El poder adquisitivo tuvo una reducción bastante grande. En 1994 era de alrededor del 19% y en el año 2000 aumentó un alrededor del 41%. También hubo un aumento en el porcentaje de la población en pobreza alimentaria. En 1994 era de alrededor del 21.2%, mientras en el año 2000 era del 24.1%. Ciertamente no todo fue malo, hubo una reducción en la cantidad de homicidios de 15.000 en 1994 a 10.000 en el año 2000. Esto según el gobierno de México.
En conclusión, el sexenio de Cedillo de 1994 al año 2000 fue una mala época tanto para el país como para sus habitantes, ya que estos también habían sentido esta disminución con una mayor inflación de salarios, una mayor desigualdad, una reducción en el poder adquisitivo, aunque como se mencionó, se hicieron algunas cosas buenas, estas pueden ser contadas con los dedos de las manos. No fue el peor gobernato de México, pero estaba cerca de serlo. Lamentablemente algunas de las consecuencias de este gobierno se siguen sintiendo hasta hoy en día. Por ejemplo, se sigue sintiendo la inmensa devaluación del peso, la inflación de salarios, la devolución de poder adquisitivo.